Hace poco, una criatura que nunca debería haber visto la luz del sol apareció cerca de la superficie del océano. Era pequeña, negra, con dientes desproporcionados, y parecía haber salido de una pesadilla. En cuestión de horas, las imágenes recorrieron el mundo. Pero lo verdaderamente extraño no era su apariencia. Era que estuviera ahí, porque aquel animal había sido construido para un mundo completamente diferente. Un lugar donde el sol desaparece, donde el alimento puede tardar días, incluso semanas, en aparecer, y donde encontrar a otro individuo de tu misma especie puede convertirse en el acontecimiento más importante de toda tu vida. Ese animal era un pez rape abisal, y para sobrevivir allí abajo, la evolución llevó su cuerpo hasta extremos que parecen imposibles. Si quieres seguir bajando conmigo a los lugares donde la naturaleza se vuelve más extraña, suscríbete, porque apenas estamos entrando en la oscuridad. A medida que descendemos en el océano, los colores comienzan a desaparecer. Primero el rojo, después el naranja, luego el amarillo, hasta que finalmente llegamos a una profundidad donde la luz procedente de la superficie prácticamente deja de existir. Estamos entrando en el océano profundo. Aquí no existen bosques, no hay grandes extensiones de plantas produciendo alimento, solo oscuridad, agua fría, presión y una inmensidad casi vacía. Para nosotros, este lugar parece hostil. Para el pez rape, es su mundo. Y precisamente por eso su aspecto resulta tan extraño cuando lo observamos desde la superficie. Su cuerpo no fue diseñado para ser hermoso. Fue diseñado para resolver problemas. El primero es probablemente el más importante de todos: comer. En aguas superficiales, un depredador puede perseguir a cientos de peces. Puede fallar, intentarlo otra vez y volver a intentarlo minutos después. En el abismo, desperdiciar energía puede convertirse en una sentencia. Aquí las oportunidades son mucho más escasas. Una presa puede aparecer y después no aparecer otra durante mucho tiempo. Por eso perseguirla sería una pésima estrategia. El pez rape encontró una solución completamente diferente. Dejó de perseguir y comenzó a esperar. Su cuerpo se convirtió en una trampa. La cabeza es enorme en comparación con el resto. La boca puede abrirse de forma extraordinaria. Y en su interior aparece una hilera de dientes largos, delgados y curvados hacia adentro. No están diseñados para triturar, ni para masticar. Funcionan como ganchos. Una vez que una presa atraviesa esa entrada, escapar se vuelve extremadamente difícil, pero su estrategia va todavía más lejos. Muchas especies poseen estructuras flexibles en la mandíbula y el estómago que les permiten aprovechar presas sorprendentemente grandes cuando aparece la oportunidad. Porque allí abajo existe una regla sencilla. Si encuentras comida, no sabes cuándo volverás a encontrarla, así que no conviene desperdiciarla. Todo en este animal parece construido alrededor de esa realidad: esperar, gastar poco y aprovechar cualquier oportunidad. Pero existe un problema. Puedes tener los dientes perfectos, una boca enorme y permanecer completamente inmóvil durante horas. Nada de eso sirve si la presa nunca se acerca. El pez rape necesitaba conseguir algo aparentemente imposible. En un océano casi completamente oscuro, tenía que convencer a otros animales de nadar directamente hacia su boca, y la evolución encontró una solución extraordinaria. En lugar de buscar a sus presas, el pez rape aprendió a llamarlas con una luz, una pequeña luz suspendida frente a su rostro, en medio de una oscuridad donde prácticamente cualquier destello puede significar alimento. La presa la observa, se acerca, un poco más, y otro poco, sin saber que detrás de ese punto brillante hay una boca esperando. Pero esa luz esconde un secreto. Porque en varios peces rape de aguas profundas, la luz que atrae a sus víctimas ni siquiera la fabrica el propio pez. Esa pequeña luz parece formar parte del pez. Pero en varias especies de rape abisal, detrás de ella existe una asociación todavía más extraña. En la punta de esa estructura vive una comunidad de bacterias bioluminiscentes, organismos microscópicos capaces de producir luz mediante reacciones químicas. El pez les proporciona un lugar donde vivir y nutrientes, y las bacterias le proporcionan algo extraordinariamente valioso en el abismo: luz.
es una alianza entre dos formas de vida completamente diferentes. Y el resultado es una de las trampas más sofisticadas del océano. La hembra puede mover el señuelo frente a su boca. Desde la distancia, una presa no distingue dientes, no distingue ojos, no distingue un depredador. Solo observa un pequeño punto luminoso suspendido en la oscuridad. Y allí abajo, la curiosidad puede ser mortal. La presa se aproxima. El señuelo se mueve. La distancia disminuye, hasta que finalmente entra en el alcance de la boca. Entonces la luz deja de ser una promesa de alimento y se revela como una trampa. Pero esta estrategia crea un problema inesperado. Si tienes una lámpara delante de tu propia cabeza, también corres el riesgo de iluminarte. Y si la presa puede ver el cuerpo que existe detrás del señuelo, todo el engaño desaparece. La evolución necesitaba resolver esa contradicción, mantener visible la luz, mientras hacía desaparecer al animal que la sostenía, y lo consiguió llevando el color negro hasta un extremo extraordinario. Y si te gustan estas historias donde una adaptación termina escondiendo otra, suscríbete, porque todavía no hemos llegado a la más extraña. La piel de algunos peces de aguas profundas es tan oscura que absorbe más del 99,5% de la luz visible que recibe. Eso significa que refleja menos del 0,5%. Pero no basta con decir que su piel es negra. Un objeto negro común todavía refleja suficiente luz como para revelar su forma. Estos peces hacen algo diferente. En las células de su piel existen estructuras microscópicas cargadas de melanina llamadas melanosomas. Su tamaño, forma y distribución hacen que la poca luz que llega a tocar el animal quede atrapada entre ellas. Un fotón entra, rebota, encuentra otra estructura cargada de pigmento, vuelve a dispersarse y termina siendo absorbido. El resultado es extraordinario. La superficie pierde detalles, desaparecen los relieves, la profundidad visual se reduce y el cuerpo comienza a parecer un vacío. En el lugar donde debería existir un depredador, prácticamente no vemos nada, solo queda la luz. Imagínalo desde la perspectiva de una presa. Todo a tu alrededor es oscuridad. De pronto aparece un pequeño destello. No ves una silueta detrás, no ves una mandíbula, no ves los dientes, solo una posible comida flotando frente a ti. Te acercas. Y cuando descubres que había algo detrás, ya estás demasiado cerca. Pero aquí debemos hacer una distinción importante. No existe un único pez rape abisal. Hay muchas especies de peces pescadores de aguas profundas, y no todas poseen exactamente las mismas adaptaciones ni las utilizan de la misma manera. La bioluminiscencia bacteriana aparece en determinados grupos. La piel ultranegra también ha sido documentada en distintas especies del océano profundo. Lo que estamos observando no es un único diseño repetido sin cambios. Es una colección de soluciones extremas al mismo problema. ¿Cómo sobrevivir donde casi no hay luz ni oportunidades? Hasta este punto, la respuesta parece clara. Convertirse en una trampa, ahorrar energía, atraer la comida y desaparecer detrás del propio señuelo. Pero todavía queda un problema mucho más difícil que alimentarse, porque una hembra puede sobrevivir sola durante mucho tiempo. Puede cazar, puede crecer, puede atravesar kilómetros de oscuridad, pero para reproducirse necesita encontrar a otro individuo de su especie. Y en un océano gigantesco, oscuro y escasamente poblado, eso puede ser muchísimo más difícil que encontrar comida. Aquí la evolución tomó una dirección completamente distinta, porque todo lo que hemos imaginado hasta ahora, la gran boca, los dientes, el señuelo luminoso, describe sobre todo a la hembra de muchos rapes abisales. El macho puede ser tan diferente que cuesta creer que pertenezca a la misma especie. Es diminuto. En algunas especies apenas mide unos centímetros. No necesita convertirse en una enorme trampa de caza. Su vida adulta gira alrededor de otra misión: encontrarla. Porque en ciertos linajes, si consigue localizar a una hembra, lo que ocurre después de la primera mordida es tan extremo que el macho puede terminar perdiendo incluso aquello que lo convertía en un individuo separado. Encontrar pareja en el océano profundo es un problema difícil de imaginar. No hay luz, las distancias son enormes, y puede haber muy pocos individuos de la misma especie dispersos en kilómetros de agua. Para algunos machos de rape abisal, encontrar una hembra
no es simplemente una oportunidad para reproducirse. Es el acontecimiento que determina el resto de su existencia. Por eso su cuerpo siguió un camino evolutivo completamente diferente. Mientras la hembra desarrolló herramientas para atraer presas, el macho desarrolló herramientas para encontrarla a ella. En determinadas especies posee órganos olfativos extraordinariamente desarrollados, capaces de detectar señales químicas en el agua. Su objetivo es localizar el rastro de una hembra en medio de una inmensidad casi vacía. Y cuando finalmente aparece una señal, comienza la búsqueda. Puede que esa sea la única oportunidad que tenga, porque en algunos de los linajes más extremos, el macho adulto está tan especializado en la reproducción que toda su existencia parece construida alrededor de ese encuentro. Y finalmente, la encuentra, una criatura gigantesca comparada con él. El macho se aproxima, pero no para alimentarse. Se aferra al cuerpo de la hembra. Y en determinada a soltarse. Si hasta aquí ya te parece una de las adaptaciones más extrañas del océano, deja tu like, porque lo que ocurre después de esa mordida cambia por completo la historia. Los tejidos comienzan a fusionarse. La unión deja de ser simplemente física. Con el tiempo, los vasos sanguíneos del macho y de la hembra pueden conectarse. Dos animales que comenzaron sus vidas separados empiezan a compartir una misma circulación. A partir de ese momento, el macho ya no necesita conseguir alimento por su cuenta. Recibe nutrientes directamente de la hembra. Y entonces comienza una transformación todavía más extrema. Las estructuras que ya no necesita pueden degenerar. Su autonomía desaparece progresivamente. Y en las especies donde la fusión es permanente, el macho termina convertido en algo difícil de definir como un animal independiente. Continúa vivo, pero depende completamente de ella. Su función principal queda reducida a la reproducción. Cuando la hembra está preparada para liberar sus huevos, el macho puede proporcionar esperma. Ya no necesitan encontrarse otra vez. La búsqueda terminó para siempre. Es un fenómeno conocido como parasitismo sexual. Y aunque desde nuestra perspectiva pueda parecer brutal, desde la lógica del océano profundo tiene un sentido extraordinario. Imagina invertir semanas o meses buscando a otro individuo de tu especie. Encontrarlo una vez y después perderlo en una oscuridad prácticamente infinita. La evolución encontró una solución radical. Si encontrar pareja es extremadamente difícil, cuando finalmente la encuentres, no vuelvas a separarte. En algunas especies, una hembra puede incluso llevar varios machos fusionados a su cuerpo. Cada uno representa un encuentro que jamás tendrá que repetirse. La hembra obtiene acceso reproductivo cuando lo necesita. El macho consigue transmitir sus genes. Y la especie resuelve uno de los mayores problemas de vivir en un ambiente donde los encuentros son extraordinariamente escasos. Pero esta solución debería ser imposible, porque hay algo que todavía no hemos considerado. El macho no forma parte originalmente del cuerpo de la hembra. Es otro individuo. Tiene células diferentes, proteínas diferentes, una identidad biológica distinta. Y el sistema inmunitario de un vertebrado está diseñado precisamente para reconocer ese tipo de diferencias. Si colocamos tejido extraño dentro de otro organismo, el cuerpo normalmente intenta destruirlo. Es la razón por la que los trasplantes de órganos en humanos pueden desencadenar rechazo. Nuestro sistema inmunitario reconoce que ese tejido no pertenece allí. Entonces, ¿por qué la hembra no destruye al macho cuando comienza a fusionarse con ella? ¿Por qué sus tejidos pueden unirse? ¿Por qué sus vasos sanguíneos pueden conectarse sin desencadenar inmediatamente una reacción que termine separándolos? Durante mucho tiempo, esa fue una de las partes más desconcertantes de esta reproducción, hasta que los científicos comenzaron a estudiar el sistema inmunitario de estos animales y encontraron algo extraordinario. La evolución no solo modificó el cuerpo del macho, no solo cambió su tamaño, no solo transformó su forma de reproducirse. Para permitir esta unión, en algunos linajes de rape abisal también modificó profundamente las defensas que normalmente permiten a un vertebrado distinguir entre su propio cuerpo y el cuerpo de otro individuo. Y esa puede ser la adaptación más radical de toda esta historia.
Para que un macho pueda fusionarse con una hembra, el cuerpo de ella tendría que aceptar algo que, en casi cualquier otro vertebrado, sería identificado como extraño. Ese es el problema. Nuestro sistema inmunitario existe, entre otras cosas, para distinguir lo propio de lo ajeno. Cuando detecta células que no pertenecen al cuerpo, ataca. Por eso un trasplante de órganos puede ser rechazado. El tejido puede funcionar perfectamente. Pero si el sistema inmunitario lo reconoce como extraño, intentará destruirlo. En ciertos rapes abisales con fusión sexual permanente ocurre algo muy diferente. Los científicos descubrieron que algunos de estos linajes han perdido o modificado profundamente componentes fundamentales de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entre ellos, partes del sistema relacionado con las moléculas MHC. Esas moléculas ayudan a los vertebrados a presentar fragmentos de proteínas y permiten al sistema inmunitario reconocer qué pertenece al organismo y qué no. En estos peces, parte de ese sistema está reducido de una forma que resultaría peligrosísima para muchos otros animales. Pero aquí cumple una función extraordinaria. Hace posible que el cuerpo de la hembra tolere al macho fusionado, no porque lo confunda con ella misma de una manera simple, sino porque la evolución remodeló profundamente la manera en que responde frente a tejidos genéticamente distintos. Y entonces, toda la historia empieza a encajar. La enorme boca existe porque cada comida puede ser una oportunidad rara. El señuelo luminoso existe porque perseguir presas desperdiciaría demasiada energía. La piel ultranegra ayuda a ocultar el depredador detrás de esa luz. El macho diminuto existe porque no necesita competir con la hembra en tamaño ni convertirse en una gran máquina de caza. Y en los linajes más extremos, la fusión permanente existe porque encontrar pareja 2 veces sería un lujo demasiado costoso. Nada de esto apareció porque la evolución quisiera fabricar un animal extraño. Apareció porque el abismo impuso problemas extraordinarios. Y cada adaptación fue una respuesta. Esa es quizá la parte más importante de esta historia. Cuando observamos al pez rape desde nuestro mundo, parece monstruoso. Una boca desproporcionada, dientes transparentes, una luz colgando de la cabeza, machos diminutos adheridos al cuerpo de una hembra. Todo parece excesivo, hasta absurdo. Pero allá abajo tiene sentido, porque en un ambiente donde casi no hay alimento, no puedes desperdiciar una presa. En un lugar donde no hay luz, puedes convertir un pequeño destello en una trampa. En un océano donde encontrar pareja puede ser extraordinariamente difícil, puedes convertir un encuentro en una unión permanente. La evolución no conservó lo que nosotros consideraríamos normal. Conservó únicamente lo que funcionaba. Y quizá por eso aquel pez que apareció cerca de la superficie resultaba tan extraño. No era un monstruo fuera de lugar. Era un animal perfectamente adaptado, pero observado en el lugar equivocado. Arriba, bajo la luz del sol, parece una criatura imposible. Abajo, en la oscuridad donde evolucionó, es exactamente lo que cabría esperar de una vida obligada a sobrevivir con casi nada. Y todavía hay algo más fascinante. Comprender cómo determinados rapes abisales toleran una fusión de tejidos tan extrema puede ayudar a los científicos a comprender mejor cómo funciona la aceptación o el rechazo de tejidos en vertebrados. Eso no significa que este pez tenga una solución inmediata para los trasplantes humanos, pero sí demuestra algo importante. La naturaleza ya ha explorado mecanismos inmunológicos que nosotros apenas estamos empezando a entender. Una criatura nacida en uno de los lugares más oscuros del planeta podría ayudarnos a iluminar preguntas que siguen abiertas en la medicina. Y después de conocer todo esto, quiero saber cuál de sus adaptaciones te parece más extrema. ¿La luz creada con ayuda de bacterias? ¿La piel capaz de absorber casi toda la luz? ¿O un macho que, en ciertas especies, termina renunciando a su independencia para quedar unido a una hembra? Déjamelo en los comentarios. Porque si algo demuestra el pez rape, es que cuanto más imposible parece un lugar para vivir, más extraordinarias pueden volverse las soluciones de la evolución.